Pasado bien. Tomamos la decisión la semana pasada a cancelar lo del servicio por el bienestar de los hermanos y hermanas, ¿no? Por el tiempo como estaba. Como familia en Cristo es nuestro deber de procurar por el bienestar de cada uno de la familia en Cristo. Es importante que tomemos en cuenta que todos somos una familia grande en Cristo y debemos de estar pendiente uno de los otros en todo lo que hacemos y todo lo que suceda alrededor de nosotros. Déjeme orar para poder empezar. Father, we thank you, Father, for this day. Father, I thank you again, Father, for allowing us to be here another week, Father, another day, Father, in your house, Father, in your presence, Lord God, to be able to share your word, Lord God, to be able to congregate with our brothers and sisters, Lord God, and hear, Father, of what you have. We thank you, Father. Amen. Hace 2 semanas me estaba hablando el Señor de los valores de la familia. 2 weeks ago, God was speaking to me about the family values. Era la importancia de los valores de la familia, ¿no? Debemos nosotros, cada quien, a mirarnos como un cuerpo en Cristo que somos y procurar de estar al tanto de cómo está cada uno. 2 weeks ago, God gave me a topic of family values. It's very important that we understand what it means. We should be attentive of our brothers and sisters, make sure, everything's going good. If there's anything we can do to help one another, that we're ready and willing to give out a helping hand. Estuve viendo una cosa que de mucha importancia es cómo miramos a la otra persona, cómo miramos a nuestro hermano o hermana en Cristo. ¿Qué hacemos nosotros para hacerlo sentir bien? It's very important, that we see what we can do as brothers and sisters in Christ, what we can do to help one another, to help, the brother or sister that is probably going through discouragement or, just hadn't been around. Una cosa de muy importancia es la invitación, ¿no? De hacer las personas sentirse amadas, hacerlas a sentirse importante. Yo recuerdo hace 2 semanas invité a, creo que eran 6 familias que tal vez no habían venido o tenían tiempo, no sé, estarían ocupados o algo, que no habían venido. De esas 6 familias, 5 vinieron ese domingo, ¿no? Le di gracias a Dios porque pude ver la importancia, ¿no? Estas personas pues saben dónde los congregamos, saben el horario y eso, pero a lo mejor necesitaban que alguien los invitara, ¿no? A hacerlos sentir importante. 2 weeks ago, I invited 6 families that, hadn't been here maybe a couple weeks or so. And from the 6 families I invited, 5 of them came to that service. And it's very important, I thank God because of what happened. It's very important, that we make it our responsibility to make sure that, when someone isn't here, that we do it, we do our part to find out if there's something wrong, if there's some discouragement, if there's something we might have done or said that is keeping that person from congregating with us, coming to congregate and listen to God's word. Si vemos en Juan 1, 12 y 13, we see John 1, 12 and 13. It says, "But those who embraced him and took hold of his name have given authority to become the children of God. He was not born by the joining of human parents or from natural means or by man's desire, but he was born of God." So it says there, whoever, has taken God's name, whoever has decided to follow God and live according to his will, then we become his children. Many people say, everybody is God's children. No, everybody is God's creation.
whoever decides to do what God is telling you to do and live in obedience, that's when you become recognized as God's son or daughter. You know, it's not because, you know, your brothers and sisters through your parents, or because you like someone and you figure, hey bro, how's it going? It's not because of that. It's because you have chosen to live under the same head, under the same Father, and to live in obedience and do what the Father is commanding you to do. ¿Se lo ponemos en español, por favor? Ok, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si vemos ahí, dice a todos los que le recibieron. Muchos decimos o pensamos, pues todos son hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero los que han decidido a seguir a Dios y hacer su voluntad, esos han recibido el derecho, el poder de ser reconocidos como hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, muchas veces pues yo creo en Dios. Ahora hay una diferencia en decir yo creer en Dios, porque he escuchado decir yo creo en Dios y hago su voluntad, yo vivo en obediencia. Cuando dice ahí creer en Dios es hacer hacer lo que Dios está pidiendo. No es de que yo lo haya escuchado o yo he conocido o yo he oído, sino que yo voy a hacer lo que el Señor me está pidiendo. Ese es mi creer, eso es lo que yo tengo que hacer. Dice, no que nacieron de sangre. Ahora no dice familia de sangre porque somos hermanos del mismo papá y mamá, sino porque hemos decidido a recibir a Dios como nuestro Padre, nuestro líder, nuestro ejemplo y nuestro guía. Dice, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. No porque me caes bien y te voy a decir, eres mi hermano. No se trata de eso, sino que de la familia en Cristo. ¿Verdad? Debemos estar seguros dónde nos paramos cuando se trata de esto. No es el simple hecho de lo más decir, pues sí, yo soy hijo de Dios. Asegúrate que sí lo seas y que no sea simplemente creación de Dios. It's very important that we understand where we stand, and that when we say, you know, I am a child of God, that we're sure of it. You know, that what we do in our lives represents God, and that's when we become a child of God. You know, not just because I say I know Him, I've heard of Him, or because I know there's a living God, you know, I'm a child of God. It doesn't work that way. You know, you have to earn to become a child of God, to be recognized as a child of God. Entonces debemos saber, ¿no?, que cuando somos hijos de Dios es una gran importancia de reconocer y entender qué es ser un hijo de Dios y cómo vivir para permanecer como hijo de Dios. Yo estuve viendo, cuando me toca un tema así, me gusta investigar, buscar la definición para no dar mala información. You know, every time I preach, you know, and I come across something that gets me thinking, I like to look more into it, look for definitions. So whenever I share His Word, you know, I'm not giving, you know, false interpretation. And it says, you know, family says a household or religious community under one head. You know, so it's under one head, it's under God, you know, that we all do what God expects from us. You know, that's what makes us become a family, when we all live under Him and believe in Him and trust in Him and see Him as our Father. Puede ver, decía la definición de familia, decía un conjunto de personas que comparten alguna condición, una opinión o una tendencia. Entonces eso es que nosotros estamos bajo de Cristo, que obedecemos lo que el Padre nos está mandando y vivimos de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Entonces eso nos hace una familia en Dios, y que vivamos bajo de una cabeza que es Dios, que podemos nosotros, no que vamos nosotros el día que yo quiero hago esto y el día que no, sino que siempre vivir bajo de lo que Dios estableció y no mirarlo como una regla, sino mirarlo como un privilegio de poder vivir bajo de lo que el Señor estableció, de poder obedecerle y vivir día a día, paso a paso, como el Señor nos está pidiendo. It's very important that we understand that,
living under God's will is a privilege. It's not a law. It's not a rule. It's not something you follow. It's a privilege that we have, that we are entitled, and that we can do it, and we can live in obedience and be recognized as God's children. Esto es lo que estaba viendo hoy, de lo importante de hacer sentir a las personas como familia. Hoy en la mañana sucedió algo triste, que veníamos llegando a la oración, y aquí en un lado, en el edificio de un lado, miramos que estaba un señor así, tirado en el suelo, y mi intención era de parar, pero el pastor de la iglesia americana iba llegando ahí donde estaba el señor ese. Entonces dije, ok, pues está bien, y ahorita él lo ayuda, lo mete para adentro, lo lleva a un lado para que caliente, ¿no? Porque pues está frío. Y así quedó, y nosotros nos vinimos para acá y empezamos la oración, y luego vino el pastor porque venía por unas hojas que le iba a entregar. Entonces oí cuando entró, y luego se paró y me dijo, después vengo. Dijo, no quiero interrumpir la oración. Le dije, no, déjeme, hoy te traigo las hojas esas. Y vino a la oficina y agarré el sobre y se lo llevé. Y ya estando ahí, le dije, ¿cómo está el señor que estaba ahí? Y me dice, no, estaba muerto cuando llegué. Y dije, wow, no, se me hizo triste, pero a la misma vez pude ver que tal vez, y ese señor tienen años de conocerlo, y tal vez a veces se congrega, a veces no, pero si pensamos, tal vez esa era una de las personas que no lo trataron como familia en Cristo, que no tenía dónde ir, y tal vez por eso haya sido la razón de su muerte, ¿verdad? Tal vez no tuvo dónde ir, tal vez se murió de frío, no sabemos, ¿no? Igualmente podía haber sido por otra razón, pero en el mismo caso, si la persona estaba acá a tales horas o algo, tal vez es porque no hubo alguien que me dijera, vente para acá con nosotros, ¿verdad? Nosotros te podemos ayudar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros siempre estemos al tanto de cada uno de los que estamos aquí, de los que conocemos, que el día que no venga la persona, o que no sepamos, que lo hagamos nuestra responsabilidad de ir a buscar a la persona, a ver cómo estás, ¿no? ¿Estás bien? ¿Verdad? Igualmente muchas veces escuchamos, ¿no?, que tal persona está pasando un tiempo difícil, y ok, está bien, y lo hacemos, en vez de ser nuestra responsabilidad de ir a ayudar, tal vez vamos y nos acercamos a la persona, ¿y cómo estás? Y pues claro, la persona te va a decir bien, porque estoy seguro que todos nosotros en un tiempo u otro que hemos estado pasando un tiempo difícil, un tiempo de necesidad, cuando se los ha arrimado a alguien y nos ha dicho, ¿cómo estás?, lo primero que decimos es, bien, aunque no estemos, ¿no? Porque a veces nos da pena, a veces nos da vergüenza, o a veces no nos sentimos con ese derecho o como parte de ese tal grupo para poder decir, ¿sabes qué? Estoy pasando un tiempo difícil, estoy pasando una necesidad, me siento desanimado, ¿verdad? Siempre decimos, no, estoy bien, no, sí, todo está bien, ¿no? Pero queremos nosotros ir a investigar si de veras sí o no la persona está pasando lo que escuché, ¿no? Ahora, no se trata de eso, ¿no? Si tú escuchas que alguien está pasando un tiempo difícil, alguien está triste o desanimado, tu deber es de actuar, no de ir a investigar, de hacer lo que tú puedas hacer para que haya un cambio en esa persona. A lot of times, we need to understand how important it is to make people feel like family. This morning on our way to church, there was this guy that was laid out on the parking lot.
next door, and we were thought about stopping, but the pastor of the other church was approaching, the body that was laying on the ground. So we came over here and we started our prayer. Then a few minutes, maybe half an hour later, the pastor walked in because he was here to pick up some papers that I was going to give him. And he says, "Oh, you know what? I'll come back later. I don't want to interrupt you." I said, "No, that's fine." I said, "I'll get them for you." So I went ahead and came to the office, got those papers, and took him to him. And while we were there, I asked him, I said, "So, how's that guy doing? Is everything okay?" And he said, "Oh, he actually passed away. He was dead when I got there." And I'm like, wow, it's sad, And they got to thinking, that, maybe he's one of the persons, he's been they've known him for a long time. He's been around. He probably congregates with them once in a while. But there's a pretty good chance that he was one of those persons that wasn't felt like part of the family of Christ and had nowhere to go. There's a pretty good chance that he might have froze to death because he had nowhere to go. Nobody, had that kindness in their heart to say, "Hey, we'll help you. Come over here. Get out of the cold. Stay here with me a couple of days or anything. And we got to make sure that we do our part. When we see someone that's struggling or sad, or if we don't see someone for a week or two, that we go and investigate. What's going on. Are you okay? It's our duty as a family in Christ to make sure that each and every one of us are doing good. It's very important, that we make it our responsibility, because that is our responsibility in Christ as family, that we take care of each other, that we make sure everyone is doing good. There's another thing, sometimes we hear, well, so-and-so is going through a difficult time. It could be financial, it could be spiritual, it could be, anything that we can think of. And, we tend to make it our duty to go to the person and say, "Hey, how are you doing?" More than likely, 99% of the times the person's going to tell you, "I'm doing good," even though they aren't, if they're not. Sometimes it might be through shame, sometimes embarrassment, or sometimes it might be a person that doesn't feel with authority to express exactly what they're going. It might not feel like they're part of that group, the group that we're always in, that we look after each other. You might feel like, what, I'm not part of that group. I'm not worthy of asking for help. So it's very important that we help one another, that we make sure that we're doing good, that when we hear that someone is struggling or going through a difficult time, that we act as soon as we can. We do what we can in our part to help. We don't go asking, or trying to verify and make sure that what we heard is true. If God sends you, just do it. It's very important that we do this. It's very important that we show, the love that God has given us. Ya ha pasado, yo creo que serán dos instancias donde me recuerdo. Una que fue una familia que fue a nuestra casa y nos llevó así mucha comida y mandaba y todo, ¿no? Y yo dije, wow, pero pues, y la persona, no necesitamos, estamos bien, ¿verdad? Y yo como que hasta me sentí como que, hey. Pero la persona me dijo, no, James, dijo, yo sé que no necesitas, pero el Señor me puso que viniera y te los trajera. El Señor nos puso en nuestro corazón que nosotros viniéramos y trajéramos esto, y por eso vinimos. Entonces yo pude entender, ¿no? Que gracias, ¿no? Todavía me sentía como que fuera de lugar, ¿no? Me sentía como tal vez que estaba aprovechando, ¿no? Pero pude entender que era algo que el Señor estaba haciendo, ahora, tanto en mi vida como en la de Dios. ¿Verdad? Otra vez una persona aquí que me dio una ofrenda, y yo
lo bueno que la persona me dijo, mira, el Señor me mandó que te dé eso, ¿verdad? Le quiero dar esto porque el Señor me lo puso en mi corazón. A veces me quise sentir un poco como que, pero no es justo, decía yo, me sentía entre mí, ¿no? Pero en obediencia lo recibí. Y agradecido, ¿no? Igualmente porque aunque no lo necesitaba en ninguna de las dos veces, pero pude sentir ese cariño de hermandad de las personas que fueron obedientes a lo que el Señor los estaba mandando, ¿verdad? Y a veces tenemos que hacer cosas así, ¿no? A veces el Señor nos manda a que bendigamos a alguien y se nos viene a nuestra mente, pero pues, come on, esa persona está mejor que yo, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de vivir en obediencia, ¿no? Ahora, tal vez lo que tú le vas a entregar a esa persona, tal vez si es una ofrenda de comida o dinero, la persona no la necesite, pero lo que necesita la persona es el hecho que hiciste, ¿verdad? De ser la persona sentir, ok, yo sé que no necesitas, pero con cariño te entrego esto, ¿verdad? Es importante que nosotros muestremos el amor, el cariño que el Señor nos ha entregado a nosotros. You know, there's a couple instances where I received a blessing from, one was from a family. They went to our house and took a bunch of groceries to our house. And I was like, well, wait a minute, you know, I mean, we're good, you know, we don't need it. And the person says, James, I know you don't need it, you know, but, you know, God put in our hearts to bring this to y'all, to bless y'all in this way. And that's why we're doing it, you know. We're not trying to make you feel bad. You know, we know you don't need it. You know, we're merely doing what God is telling us to do. You know, we're in obedience. At first I felt kind of odd, but, you know, once I saw what it was, you know, coming from God, you know, I was able to accept it and be okay with it. Another thing, another instance, there was a person that goes here to church that gave me an offering. And, you know, I kind of felt bad because, I mean, at first, I didn't need it, you know. And I'm like, no, you know, in me I said, I don't need it. But, you know, since the person told me, you know what, God put in my heart to give you this, to give you an offering, you know, I went ahead and took it. But, you know, there's times when, you know, God tells you to bless someone. And you think, you say, come on, that person is in better shape than I am. You know, that person doesn't need it. I need it more, you know. But, you know, it's not what you're giving the person, you know. Could be, you know, money or food or whatever, you know, but it's the act of what you're doing in obedience. You know, you're showing love, you're giving love, you know, you're giving what God has given you. You know, and that person might not need the money, might not need the food, but he might need to feel loved, might need to feel important, he might need to feel as part of the family of Christ. You know, it's important that we obey God. Don't question what God puts in your heart, just do it. And it's very important that we follow through what God tells us to do. Vamos a Gálatas 6:10. Let's go to Galatians 6:10. It says, take advantage of every opportunity to be a blessing to others, especially to the brothers and sisters in the family of faith. It's very important, you know, take the opportunity, any opportunity you give to bless someone, to help someone, you know, don't think about it, you know, don't question it, just do it. You know, if God is sending you, God knows why he's doing it. It might not be because a person needs the blessing you're giving, but, you know, it might be that God wants the other person to see the love that you're sharing with them. ¿Podemos hablar español? Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.
Entonces, que hagamos bien a todos, ¿no? Cualquier oportunidad que tengamos, nosotros es nuestro deber hacer lo correcto, de cumplir con Dios, de si el Señor te está mandando que lo hagas, que no hagas preguntas, no dudes, haz lo que te está mandando el Señor, ¿verdad? Y dice que más importante a la familia de fe. Pudimos saber que nosotros vimos, o no vimos, tal vez escuchamos de una familia, una persona, una familia más bien, que estaba pasando un tiempo difícil, ¿no? Ahorita vemos que donde quiera el trabajo está escaso y no es igual como unos meses atrás, ¿no? Entonces escuchamos que una familia estaba pasando un tiempo de necesidad. Entonces yo ese mismo día que escuché fui a la tienda y compré y traje y eso, ¿no? Y ok, ya, para poder ayudar a servir, a estar en obediencia con lo que el Señor me estaba pidiendo. Pero el otro día que estaba preparando lo que iba a compartir, lo que el Señor me estaba dando, cuando llegué en este tema, el Señor me puso, ok, haces bien lo que hiciste, es bien, es lo que te estoy pidiendo, pero no solamente es para que tú lo hagas, sino somos todos una familia grande y es para que cada quien ponga su granito y cada quien podamos hacer bendición para las otras personas. Entonces dije, ok, gracias Señor, ¿no? Porque me hablaste en este modo. Igualmente tengo yo ya tiempo que quería hacer como un pantry, ¿no? Para cuando haya necesidad o algo, ¿no? Pero son como muchas cosas que pues las vamos dejando, o tal vez pensamos, sí, pero sí puedo, pero tal vez no va a haber apoyo. Y así, entonces lo dejamos ahí y ya no lo hacemos, ¿no? Pero el Señor me dijo, ya es tiempo que lo hagas, que lo empieces, ¿no? Yo me encargo de lo demás, pero hay que empezar, ¿no? Entonces el otro día hay unas personas que me han preguntado sobre eso en lo de la WhatsApp. Queremos empezar, no es obligación para nadie que dé, pero el que guste, ¿verdad? Puede donar, preguntas que tengan, pueden venir conmigo, con Esperanza, y nosotros podemos ayudarles en lo que sea necesario, ¿verdad? Nosotros porque vimos la necesidad, ¿no? Vimos la necesidad y seguido la vemos o escuchamos y en el momento que nos damos cuenta, entonces todos apurados a querer a juntar algo rápido, ¿no? Pero hemos decidido poner un shelf, un file cabinet acá atrás donde podemos ir poniendo donaciones para cuando se llegue el tiempo de que alguien esté pasando una necesidad. Y ahí está de dónde agarrar, no tenemos que estar apurados buscando o para la otra semana, ¿no? Porque pues no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata al instante. Sometimes, or the other day, we heard of a family that was going through some need. And, when I found out, I went to the store and I bought a bunch of stuff and I said, okay, here, I'm gonna live in obedience. If God just telling me is because he wants me to do something about it. And, we did. We got a bunch of stuff and we were able to bless someone. But the other day when I was getting this preaching together what God had given me, when it came to this, God said, you did good, you're in obedience, you're following my word, but it's not all up to you, We're all a big family in Christ, and we should all participate in helping one another. It's not one person's duty to do everything, but it's everybody. Everybody should have the opportunity to bless someone.
So, we've been, for months, I've been wanting to get a little pantry together for, whenever we come across a need. And I hadn't done it because sometimes I'm like, well, that's something else I'm going to have to tackle. I might not have someone to help me out, and it might just sit there and nothing will happen. But God said, just get it started, and I'll make sure, that, everything happens, that people participate, that people get involved. So last week, I had one of the brothers, put something on the WhatsApp, just an example of things that we can donate, things that don't need to be refrigerated. So we can, stock it back here, and as soon as we find out that someone is going through a need, we can just get it from there instead of trying to scramble that day and get stuff together, or even make the person wait a few days till I have time to go to the store and, buy some stuff so we can bring it next week and we'll give it to you next Sunday. That's not the way it works. When the need is there, the need is there. It's not a want, it's a need. So if anybody wants to participate, we send a list of certain items that don't need to be refrigerated. There's something that you can think of. Each of us buy different things for our houses, perhaps different snacks that we can say, well, I think this would be good. Whatever God puts in your heart, is appreciated, and it would be a blessing to whoever is in need. Let's go to Romans 12, 4 and 5. It says, in the human body there are many parts and organs, each with a unique function. And so it is in the body of Christ. For though we are many, we all been mingled into the body of Christ. This means that we are all vitally joined to one another, with each contributing to the others. When I was reading this, it's very funny because we always hear this, and the example that is always given is your 10 fingers, that's the example that we hear like 90% of the times, your hand has 5 fingers and they're all different, they all have a different function. And it's good, it's good, that it's explained. But when I was going through this, I was looking, I said, okay, I'm going to be up there, I'm going to have a microphone, even though each finger has its own function, it's kind of impossible to pick up the microphone with one finger. You'll need at least 2 to be able to hold it. You need your hand to be able to control the finger as well, your elbow to bring it to you. Otherwise, you couldn't get it close to you. And then again, if it went for your shoulder, nothing would work. And that's how we are in the body of Christ. We all need each other. We've experienced that when someone isn't here, we are incomplete. It's not the same, especially when you're up here, and you see, you get, a shot at everybody, not just the person in front of you or beside you. And you can see when someone's missing, it seems to hurt and get you to wonder, what's going on, where is so-and-so, how come this person hadn't been here? So it's very important, that we understand that we are all needed. We all are all part of one family, and without one, we're incomplete. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros de uno de los otros. He escuchado este pasaje muchas veces, y la mayoría de veces el ejemplo que se pone es de la mano, que son 5 dedos y todos son diferentes, cada uno tiene su función, y sí es correcto, ¿verdad? Hay ciertas cosas que un dedo puede ser que el otro no puede ser. Pero yo como
cuando estaba leyendo esto pude ver, pues estar ahí arriba con el micrófono. Y dije, bueno, pues es tal vez imposible tomar el micrófono con un dedo, ¿verdad? Necesitamos por lo menos dos para poder a detenerlo y pues a hacer el movimiento que sea necesario. A la misma vez dije, bueno, pues no solo el dedo, porque necesita la mano para que controle el movimiento del dedo y lo del codo para poder arrimarte el micrófono, ¿no? De otra manera, pues va a estar más con la mano extendida y no igualmente el hombro, ¿no? Si no está el hombro, pues no va a haber nada porque es lo que sostiene todo de ahí para abajo, ¿no? Pero tenemos que ver que así somos nosotros, somos una familia en Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una diferente función, pero necesitamos estar todos para estar completos. Cuando uno hace falta, no estamos completos, estamos incompletos. Y no es igual, ¿verdad? No se siente igual cuando falta una persona, cuando alguien no está. Más cuando está uno acá adelante, que alcanzamos a ver quién está y quién no está, ¿no? Muchas veces cuando estamos sentados allá, pues nos damos cuenta de que siempre se sienta al lado si está o no está, pero cuando está uno de acá, los de alabanza que están viendo, podemos saber quién faltó, quién no ha venido y eso, ¿no? Entonces entra una tristeza porque nos sentimos incompletos. Sentimos que falta algo, ¿no? Como que algo no, como que la función no está completa si falta alguien. Entonces tenemos que nosotros pues, entender que todos somos importantes, todos somos necesitados. Yo lo que pude ver, si no estuvieran ustedes aquí, pues ¿qué hago yo aquí? ¿Verdad? Igualmente necesito que estén ahí necesitamos que estén ahí para poder compartir con ustedes, ¿no? Pero es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que seamos un cuerpo en Cristo, diferentes funciones, pero todos nos necesitamos unos a los otros, ¿verdad? Que cuando miramos que alguien no está, ahí a ver, tal vez contactar a la persona, a ver qué está pasando, a ver si algo sucedió, si los ofendimos en una manera u otra. Hemos visto aquí tal vez que he escuchado, no, es que tal persona se ofendió por tal persona y ok, ¿no? Entonces lo que he hecho, que ha reunido a las personas, yo mira, ¿sabes qué? Tal vez no fue tu intención, pero eso sucedió, ¿verdad? Y entonces pudimos a solucionar el problema, que no fue una mala intención de ninguna parte, pero a veces sentimos como que lo tomamos mal, ¿no? Lo sentimos como una ofensa. Pero por eso es importante que estemos al tanto de cada persona, que si alguien está aquí, que alguien te ha ofendido, yo te he ofendido, no importa quién sea, con toda confianza, ven y dime, hey, ¿sabes qué? Me hiciste sentir mal, no me gustó lo que dijiste, no me pareció como hiciste esto. Está bien, ok, podemos hablar, podemos a ver si estoy mal, lo acepto y te pido perdón, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero tenemos que estar al tanto de cada uno de nosotros, para saber cómo estamos, igualmente a procurar nosotros de que lo que nosotros estemos haciendo, que no vayamos a ofender a alguien, ¿verdad? Ya no estamos para decir, no, pero es que yo así soy, ¿verdad? O no, es que yo siempre he sido así, o no, que eso es muy delicado. No se trata de eso, no. Se trata de que si yo sé que yo te ofendo en algo que yo estoy haciendo, que yo cambie mi ser, ¿verdad? A veces yo pueda que no esté mal, pero si yo sé que te estoy ofendiendo, pues mejor hago las cosas de otra manera, donde sea de edificación y que no sea de piedra de trompiezo para otras personas. It's important, that we understand that if we do something wrong or we do something to offend you, that we do our part to make things right. There's been times when we've had a person come up to us and say, you know what, such and such offended such and such person, and we, I've gotten the persons together and say, you know what, I mean, it might have not been your intentions, but whatever you did or said, or the way you did this, offended the certain person, and once we get and talk about it, we resolve the issue, and then we can all be back, normal without any issues or without being hurt.
without hurting one another. It's very important that we make sure that whatever we are doing, that we're not discouraging people, that we're not offending people, that we're here to help one another so we can all grow as a family in Christ. Let's go to 1 Timothy 3, 14 and 15. Vamos a 1 Timoteo 3, 14 y 15. It says, I'm writing all this with the expectation of seeing you soon. But if I'm delayed in coming, you'll already have these instructions on how to conduct the affairs of the church of the living God. His very household and the supporting pillar are firm and foundations of the truth. So it says, I'm writing this. He's left us in his, in the Bible, instructions on how we should act, what we should do, the things that matter, the things that are important. It says, but if I'm delayed in coming, you already have these instructions. We don't have to wait for God to be here and tell us, do this, don't do that, if we know what we should be doing and what we shouldn't be doing. It's important that we behave, that we conduct our business and the things we do the way God has instructed us to do it. It's very important. We're all here to help one another. We're all here to encourage one another to do what's right and to live according to the Word of God. Lo ponemos en español. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén en la verdad. Dice, te escribo estas cosas, esperando ir pronto. Nos da un manual que es la Biblia, y no solo eso, sino que el Señor nos habla por medio de otras personas, por medio de prédicas, por medio de tal vez familiares, de las personas que conocemos. Diario nos está hablando de cómo debemos de vivir, cómo debemos de tratar a las personas, cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Ahora, en la casa de Dios no es aquí el edificio, sino que nosotros en la familia de Dios como uno, comportarnos de la misma manera aquí dentro del edificio como afuera, aquí con los hermanos, como con nuestras amistades, o tal vez con personas que no conocemos, debemos de ser igual siempre. Mostrando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y representándolo a Él donde quiera que estemos. Es importante que hagamos eso, que no estemos esperando que el Señor venga y nos tome de la mano y que diga, hijo, no hagas eso, si ya sabemos que no lo debemos de hacer, ¿verdad? No debemos de estar esperando que el Señor venga y que te diga, mira, anda, ayúdale, haz esto, haz lo otro, ya sabemos lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos dice diario lo que debemos de hacer, el modo que debemos de comportarnos. No necesitamos que nos estén agarrando de la mano, de la oreja, diciendo, tienes que hacerlo de esta manera, ya sabemos, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es vivir en obediencia, lo que ya sabemos, aplicarlo a nuestra vida y a la vida de otros. It's very important, that we do what He has left us, what He has, taught us, what we have learned from Him. We don't need Him to be, we don't need God to come and grab our hand and take us step by step and do this, don't do that, or walk over here. He already told us, He already taught us what is right and wrong. All we have to do now is live in obedience. Do what is right, do what we know is right, and stay away from what we know that, is against the will of God. We'll go to 1 Corinthians 13, 4 through 7. It says, Love is large and incredibly impatient. Love is gentle and consistently kind to all. It refuses to be jealous when blessings come to someone else. Love does not brag about one's achievements nor inflate its own importance. Love does not traffic in shame and disrespect nor selfishly seek its own honor. Love is not easily irritated or quick to take offense. Love joyfully celebrates honestly and finds no delight in what is wrong. Love is a safe place of shelter, for it never stops believing the best of others. Love never takes failure as defeat for it. So we see it says love is large, incredibly patient. If we have the love of Christ, we can be patient with everyone. We can show God's love. We can help others. Even if we see, it might be difficult at times because if somebody doesn't know, might be
stubborn, might, offend you. But, if you have that love of Christ, you can be patient, you can deal with it. It says love is gentle and consistent, kind to all. It refuses to be jealous, and when blessing comes to someone else, it's very important, that the love is consistent. And we see here where it says love, consistently kind to all. That was the word that I was looking at yesterday. It really got my attention because I could see the difference between nice and kind. And when you're nice, you do things, to make people feel good, even if it's wrong. But when you're kind, it's a little bit further, where even if you have to, get onto someone and let them know they're doing wrong because you love them and you want the best thing for them and you don't want them to get lost, that's where the word kind comes in, where you're going to do what is right, even if it hurts the other people, to let them know that they're going down the wrong path. It says it refuses to be jealous when blessings come to someone else. A lot of times, we see someone buy a nice house or a nice vehicle and it gets to us, or we complain to God, well, where's mine, we should be, enjoying it, we should be happy for them, we should share their happiness, their joy, their blessing, not be mad because they got better than I did, that's not what it's about. It says that blessing comes from someone else. Love does not brag about one's achievements or inflate its own importance, Many times, we achieve something, we buy a new house, we buy something, we receive something, and we go out and brag, I got this and that and that. It's not about that, it's about being thankful. Thankful to God for what you have, for what you've received, for what He's given you. It's not, to be in competition. It says love does not traffic in shame or disrespect. We shouldn't disrespect others. I was seeing this a lot of times, when someone is going through a difficult time, a lot of people ask just so they can, pray on their downfall. It's not to help, it's not to make someone feel better, but just so we could, laugh and, say, that's good because, he deserves that and worse. It's not about that. It's about helping each other, keeping each other in a straight line. It says love is not irritated or quick to take offense. Love is, something that we should, enjoy and help one another and use it to help others. Love joyfully celebrates honesty and finds no delight in what is wrong. We should be thankful for what is right, not laugh at things that aren't correct. This is love is a safe place of shelter, When you feel that love, it's like a shelter, When you feel that someone loves you, someone cares about you, it feels good to go to that person. It feels like a shelter, somewhere to go for protection, for care, for honesty, and that's how we should be. We should represent that wherever we go, whoever we're with. Just where it never stops believing the best for others. Love never takes failure as defeat for it. Never gives up, Love never gives up. Sometimes we try to help people and we see that there's no change, but we can't give up. God never gave up on us. Many of us, we still do things we used to do and we know they're wrong, but God doesn't give up on us. God sees us for what we can be, not for what we are right now. Se lo ponemos en español. O sea, el amor es paciente, ¿verdad? Nos dice que el amor es paciente. Si tenemos amor, podemos ser pacientes, aunque a veces sea difícil, pero podemos permanecer en lo que el Señor nos está mandando. A veces es difícil con tal vez ciertas personas que no quieran recibir lo que uno les esté queriendo mostrar o enseñar,
pero nosotros debemos demostrar ese amor con paciencia. Es bondadoso, ¿verdad? Es bueno. El amor no tiene envidia, ¿verdad? No debemos de tener envidia si alguien le está yendo bien, alguien que conocemos. Debemos de estar gozosos por las bendiciones que están recibiendo, no estar molestos que porque él tiene yo no tengo, o porque él tiene mejor o más grande o lo que sea. Y si el amor no es fantasioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, ¿no? Debemos nosotros a mostrar ese amor y con todos, y que sea un placer de lo que las cosas buenas que le estén sucediendo a las otras personas. Dice, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, ¿verdad? Debemos a vivir en paz, hacer lo mejor, mostrar el amor y hacer lo que el Señor nos está mandando. Y si no se regocija de la injusticia, ¿verdad? A veces investigamos cuando una persona está pasando un tiempo difícil simplemente para reírnos y burlarlos, ¿no? Decir, pues qué bueno que se lo merece porque esto y lo otro. No se trata de eso, sino que nosotros debemos de estar para ayudar, para servir, para poder enseñar a la persona lo correcto, ¿no? Tener paciencia, mostrar el amor y ayudarlos durante el proceso que estén pasando. Sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Verdad? Nosotros, el Señor nos ha mandado para que sirvamos, ¿verdad? Jesús vino a servir, no para que lo sirvieran. Y nosotros igualmente, nosotros estamos para servir, para ayudar a las personas que estén pasando tiempos difíciles, que estén pasando necesidades, que estén pasando tal vez momentos de incredulidad. Para eso estamos, ese es nuestro deber, que el Señor nos tiene aquí para servir y ayudar a nuestro prójimo. Si vamos para atrás a la Gálatas 6:10, por último, donde nos dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra de Dios que debemos de ser a tomar esas oportunidades de hacer lo bueno, de ayudar, de servir, de ser un buen ejemplo, de poder a representar al Señor, a representar lo que Él es dentro de nosotros. Y es importante que lo hagamos, que no nos desanimemos, que podamos apoyar a las personas, a estar al tanto de las personas cuando no vienen, a ver en qué podemos ayudarles, en qué podemos servirles, qué podemos hacer para hacerlos sentirse como una familia, como parte de nosotros, ¿verdad? Que no sea lo más un número, que no sea lo más otra persona, sino que sea esa parte de esa familia de Cristo en la que todos debemos estar. ¿Verdad? Igualmente que no esperemos a ver la necesidad, ¿no? No esperemos que alguien venga y que te diga, ¿no? Si ves la necesidad, haz tu parte. Sirve, cumple, ayuda en lo que puedas hacer. La mayoría de nosotros tal vez sabemos de alguien que esté pasando un tiempo difícil y no nos hemos tomado el tiempo para acercarnos a la persona en que te puedo ayudar, qué puedo hacer, ¿no? A veces esperamos que nos digan y a veces podemos ayudar sin que nos digan, ¿verdad? Sabemos lo que esté pasando. Una de las cosas de las preguntas que me ponía el Señor era de ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos lo que la persona que está al lado de nosotros está pasando? Ahora, si estamos en familia, pues más o menos sabemos, y todavía sí, no sabemos. Todavía, y yo les digo un ejemplo, que yo un tiempo estuve pasando unas preocupaciones por mi familia que ni a mi esposa le contaba, ¿verdad? Porque no quería preocuparla a ella, ¿no? Porque sabía que era más débil en esa parte, ¿no? No era
por ocultarle, sino que porque sabía que era más débil lo iba a tomar más fuerte. Pero lo más les digo, simplemente porque a veces no sabemos lo que está pasando la persona a nuestro lado y a veces no nos tomamos el tiempo para preguntar cómo estás bien, en algo te puedo ayudar, una oración, un abrazo, un saludo. A veces algo tan simple así puede cambiar como una persona se siente, ¿verdad? No tienes que comprarle un carro nuevo o algo, ¿no? A veces un simple hecho de que un abrazo, una palmada del hombro o algo, con eso es una gran diferencia, ¿no? Yo cuando fui a México, alguien me puso el brazo en el hombro y con eso yo sentía una tranquilidad que sabía que venía de Dios, ¿no? Pero a veces no lo hacemos, tan simple que es, ¿verdad? A veces tenemos que nosotros reflexionar, como dice, trata a tu prójimo como te gustaría ser tratado, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos así, entonces nosotros podemos hacer un cambio grande en nuestro alrededor. Podemos saber nosotros, ahora, ¿qué me haría a mí sentir bien? ¿Qué me haría a mí sentirme importante? ¿O qué me haría a mí sentirme como parte de esta familia? ¿Verdad? Y si tenemos la respuesta, entonces nos toca a nosotros hacerlo con los demás. ¿Ven? Déjenme orar para ser despedidos. Espero que haya sido de bendición y que lo podamos poner en práctica, que podamos saber dónde estemos fallando, qué podemos hacer para hacer ese cambio en nuestro alrededor, para hacer ese cambio tal vez en la persona que está alejada, en la persona que tal vez esté pasando un tiempo difícil que no nos hemos dado cuenta porque no hemos hecho nuestra parte para alcanzar a esa persona. Father, I thank you, Father, for this day. Father, I thank you for each and every one, Lord. I thank you for your word, Father. And I ask, Lord God, that this word, Father, may have been a blessing to each and every one, Father, as it was to me, Father. That we can use this word, Father, to better know and understand, Father, what the other person is going through, Lord God. That I can see this, Father, and I can picture myself what would make me feel better, what would make me feel as part of the family. And once I get the answer, Lord, I can apply it, Father, to somebody else's life. And I can help them, Father, and make them feel, Father, loved and part of your family, Lord God. We thank you, Father. Amen.